mucho su presencia, su puntualidad también. El día de hoy vamos a avanzar con... vamos a hablar sobre lo que es la prescripción racional en la primera parte, doctores. Y en la segunda parte, ustedes pueden hacer preguntas, pero sobre todo necesito que al momento de proyectar algunas diapositivas donde se observen errores de medicación relacionados con errores de prescripción, ustedes pues puedan identificar estos errores y decir, doctora, acá estamos observando un error, acá hay una incoherencia, y de esta manera va a ser útil para mí y para todos en general aprender sobre esos errores para evitar en lo futuro pues seguir, ¿cómo se dice? Si son colegas médicos, pues evitar estos errores de prescripción en la receta y si son colegas farmacéuticas, pues identificar estos errores para poder intervenir. De eso se trata la clase. A veces pensamos que los errores de prescripción son netamente relacionados con el colega médico y que no tiene injerencia en el otro personal del área de salud. Y esto no es cierto. Si hay un error importante de prescripción, este error debe ser detectado de manera oportuna por la colega farmacéutica. Y si pasa, digamos, por encima de la colega farmacéutica, entonces la colega licenciada tendría que también tener la capacidad de identificar estos errores y poder intervenir. ¿Para qué? Para evitar efectos colaterales, complicaciones en el paciente, que en algunos casos podrían determinar en el paciente, la redundancia, un desenlace fatal. Entonces, vamos a hablar inicialmente, para ponernos en contexto, doctores, sobre la prescripción racional. Vamos a indicar lo siguiente en relación a este aspecto que está tomando mucha relevancia últimamente, sobre todo en instituciones donde ya se ha instaurado el sistema de farmacovigilancia. Vamos a empezar con la siguiente definición. ¿Qué entendemos por prescripción? La prescripción de un fármaco, en primer lugar, es un proceso deductivo, distinguidos colegas. No es un proceso que se hace de memoria y tampoco se elabora al azar. Tomemos en cuenta que la prescripción médica es personalizada, es individualizada. Por eso se dice que es un proceso totalmente deductivo, en base a la sintomatología del paciente, es decir, en base a las manifestaciones clínicas del paciente, se llega a una sospecha diagnóstica, ¿verdad? Y esta sospecha diagnóstica a veces es necesario ser confirmada con algunos exámenes de laboratorio, de gabinete, en algunos casos y en otros no. Directamente se establece el diagnóstico. La prescripción se basa en una información acerca de un problema determinado de salud. Obviamente, el paciente acude a consulta porque tiene alguna molestia, ¿verdad? Y esa molestia es descrita durante la redacción de la enfermedad actual. Es en este momento en el cual el paciente le comenta al médico tratante pues cuáles son sus dolencias, en qué momento aparecieron, con qué otras enfermedades cree que puede estar asociada, sintomatología concomitante, etcétera, ¿verdad? La prescripción también, doctores, debe ser precedida por una adecuada anamnesis. El médico tratante debe tener el tiempo suficiente para desarrollar una adecuada anamnesis en relación a la enfermedad actual que presenta el paciente, ¿verdad? Esto ayuda mucho a llegar a un diagnóstico certero o por lo menos presuntivo en algunos casos, y de esta manera, una vez que se ha establecido cuál es el diagnóstico y en algunos casos se ha confirmado con algunos exámenes de laboratorio, es ahí que recién se inicia la prescripción del medicamento apropiado, ¿verdad? La prescripción racional es el, es el tema que vamos a avanzar el día de hoy, con todos sus componentes. Muchos colegas médicos lamentablemente olvidan que la prescripción racional es
un motivo o es un factor determinante, mejor dicho, para adherir, para que el paciente se adhiera al tratamiento. Cuando la prescripción médica o cualquier prescripción está incompleta, tiene letra ilegible, le faltan horarios, le faltan recomendaciones y demás, pues créanme, doctores, y si ustedes han estado en la situación en alguna oportunidad, pues me van a apoyar. Hay una falta completa de adherencia al tratamiento, sobre todo cuando el paciente no entiende cómo debe tomar el medicamento, sobre todo cuando el paciente debe levantarse a elevadas horas de la noche a tomar una dosis que bien podría haberse tomado con anterioridad, ¿verdad? A nadie le gusta tomar una dosis 2 o 3 de la mañana o hasta 4 de la mañana, cuando bien podría esta dosis de un determinado fármaco, ya sea antibiótico o AINE, tomarse a las 10 u 11 de la noche, para permitir de esa manera un descanso pues apropiado en el paciente, colegas. Este es un problema muy importante presente en la prescripción médica. Sin embargo, si nosotros como colegas farmacéuticas observamos que hay una falta de horarios, por ejemplo, o no se indica en la prescripción de qué manera va a tomar el paciente su fármaco por vía oral, con alimentos o sin alimentos, ahí es necesario su intervención. Tienen que indicarle al paciente horarios, tienen que proponerle horarios adecuados para que se adhiera al tratamiento, cumpla el plan terapéutico propuesto y bueno, tengamos un tratamiento exitoso, ¿verdad? Cuando por ejemplo en las recetas falta el horario, no indica durante cuántos días y le faltan las recomendaciones, a veces el paciente determina finalizar el tratamiento antes de tiempo y en el caso de el uso de fármacos antiinfecciosos o antibacterianos, es también este motivo un factor determinante para el desarrollo de resistencia bacteriana. El uso racional de medicamentos, digamos que implica a todo el personal de salud, tanto al médico tratante como a la colega que dispensa los medicamentos y también a la colega pues que se encarga de la administración de los mismos, ¿verdad? No implica únicamente o simplemente la participación del médico. Todo el personal de salud debe estar comprometido con el uso racional del medicamento y la prescripción racional está dentro de las condicionantes del uso racional del medicamento. ¿Qué indica el uso racional del medicamento en palabras resumidas, colegas? Que se le debe administrar a cada paciente de forma individualizada un tratamiento apropiado a sus patologías. Tratamiento apropiado, es decir, que tenemos que tener la capacidad de elegir muy bien el fármaco para aliviar la sintomatología de la patología que está obligando al paciente a acudir a consulta. ¿Qué más? Elección adecuada del fármaco. También el uso racional del medicamento implica indicar en la receta médica, que tiene que tener una letra legible, indicar en esta receta el intervalo de administración, el horario. Muchos colegas olvidan el horario y esto perjudica a nadie más que al paciente, ¿verdad? Y sabemos, por nuestros conocimientos amplios, colegas, que todo fármaco que ingresa por vía oral, pues tiene una recomendación en relación a los alimentos. Hay algunos fármacos que se van a administrar junto con alimentos, hay otros fármacos que deben ser administrados alejados de los alimentos y hay otros fármacos que son indiferentes, se administran con o sin alimentos. Pero esta recomendación, ¿qué tiene que ver? Es muy importante tomarla en cuenta por lo siguiente. En algunos casos, los medicamentos interfieren con la absorción en algunos casos, los alimentos interfieren con la absorción del medicamento que el paciente ha ingerido por vía oral. Ejemplo, si hablamos de la acitromicina, si hablamos de la dicloxacilina,
si hablamos de las tetraciclinas de primera generación, es indudable que tenemos que saber que estos medicamentos se administran alejados de los alimentos en estómago vacío, y en la prescripción médica debe tener la siguiente recomendación: tomar el medicamento 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después de haber ingerido los mismos. Entonces, con esto condiciono un estómago vacío con pH ácido, en el cual el fármaco se va a poder absorber de forma adecuada. Si se absorbe de forma adecuada a nivel de la primera porción del intestino delgado, pues su biodisponibilidad en plasma va a ser elevada o va a estar dentro de los parámetros normales exigidos, y la respuesta farmacológica o el efecto farmacológico que va a desencadenar este medicamento va a ser óptimo. Resultado, vamos a tener éxito en el tratamiento farmacológico. Pero si el médico tratante no le indica al paciente de forma oral, o lo que es mejor de forma escrita, cómo debe tomar cada medicamento que se le ha prescrito, entonces en los ejemplos mencionados, por ejemplo, acitromicina, dicloxacilina, tetraciclinas, no se van a absorber si es que acaso se combinan con alimentos, sobre todo alimentos que contengan calcio o con otros medicamentos también, ¿verdad? Entonces hay que tener un conocimiento extenso de esto, que es tan importante para mejorar la absorción de los medicamentos a nivel intestinal. Ejemplos de fármacos que se absorben mejor junto con alimentos: la amoxicilina más ácido clavulánico, la claritromicina, son medicamentos que deben ingresar con estómago lleno después de los alimentos, después de haber ingerido alimentos. ¿Por qué? Porque su absorción se ve potencializada con la presencia de pH alcalino, y en el caso de la amoxicilina, la presencia de alimentos en el estómago, colegas, no solo potencia la absorción del medicamento. En realidad, los alimentos no interfieren con la absorción de la amoxicilina, que se administra por vía oral bajo la forma de comprimidos, cápsulas, tabletas o suspensión, sino también tiene el objetivo, el alimento, de minimizar los efectos colaterales tan prevalentes a nivel gastrointestinal. Ejemplo, náuseas, vómitos, cefalea, disminución del apetito, ¿verdad? Dolor espasmódico y diarrea. Pero sobre todo la presencia de náuseas y vómitos es lo que en alguna oportunidad hace desistir al paciente de continuar con el tratamiento a lo largo de 7 días, que es lo recomendable. Entonces, en estas circunstancias es importante, imprescindible recordar al paciente que por su bien debe tomar estos medicamentos, amoxicilina, por ejemplo, y claritromicina, junto con alimentos. Eso como comentario aparte, porque vamos a ver, les voy a mostrar algunas recetas posteriormente, cuando ya lleguemos a las 8 de la noche, y les voy a pedir una participación, por favor. Yo les voy a mostrar recetas y necesito que ustedes me digan si observan o no algún error. ¿Y qué podrían hacer en este caso? Tal vez indicar al paciente que retorne con su médico, o en el mejor de los casos ustedes poder indicar, por ejemplo, la manera adecuada de tomar el fármaco con o sin alimentos, o incluso indicarle horarios apropiados al paciente. Espero tener su colaboración, distinguidos doctores, en la segunda parte, que va a ser netamente participativa. La prescripción racional, estamos hablando de un término importante, prescripción racional, ¿verdad? Que está de la mano del uso racional de medicamentos. La prescripción racional debe definir el o los problemas que aquejan al paciente. Es decir, en la prescripción racional, nosotros ya tenemos que tener bien claro cuál es el diagnóstico del paciente, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, es necesario especificar los objetivos terapéuticos, pero no de forma escrita. El hecho de especificar objetivos terapéuticos implica
hablar con el paciente, concientizarlo sobre su estado y comprometerlo en cuanto al cumplimiento de la prescripción racional. Es decir, todo colega médico o también colega farmacéutica que tiene la posibilidad de vender o de dispensar medicamentos sin receta médica, al momento de vender un determinado fármaco, tiene que explicar al paciente en qué horarios debe tomar, cómo debe tomar con o sin alimentos, y la duración del tratamiento también es muy importante. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, a veces el paciente cree que con 2, 3 o 4 días ya es suficiente para combatir un proceso infeccioso severo, por ejemplo, desarrollado a nivel de la garganta. Estoy hablando de una amigdalitis estreptocócica. Y esto es totalmente errado porque sabemos que en los casos severos siempre se debe completar un esquema de 7 días con la amoxicilina y siempre respetando el intervalo de a cada 8 horas. En algunos casos he visto recetas que prescriben amoxicilina cada 12. No estoy de acuerdo con ello. La amoxicilina tiene una vida media plasmática muy corta y esto obliga a que deba ser administrada de 8 en 8 horas, cada 8 horas, nunca cada 12 horas. Aunque esté combinada con el ácido clavulánico o aunque reciba 1 gramo. Igualmente es cada 8 horas. Lo mismo en el paciente pediátrico, doctores. Me gustaría preguntar en este momento, pero voy a hacer la pregunta después. En algún momento del desarrollo de nuestra vida, hemos tenido que recurrir a un médico especialista, ¿verdad? La pregunta es, ¿este colega médico les ha explicado a ustedes, distinguidos participantes, si acaso ustedes fueran, digamos, los pacientes, el médico tratante o su médico tratante les ha especificado los objetivos del plan terapéutico? Es decir, les ha indicado, por ejemplo, para qué se les está prescribiendo amoxicilina, cuál es la importancia de que se cumplan 7 días, cuál es la importancia de tomar siempre con alimentos. ¿Les han indicado esto? Yo sé que algunos tienen su micrófono bloqueado y que tal vez en este momento no puedan participar de forma activa, pero espero con todo mi corazón que al finalizar la primera hora de exposición, la primera hora es expositiva, en la segunda parte ustedes puedan participar de manera activa, como lo había recalcado, y los pueda conocer un poquito más. Bien, en la prescripción racional, además, debe diseñar un esquema terapéutico apropiado para el paciente. Perdón, colegas, de momento a momento voy a necesitar tomar un poquito de agua, estoy saliendo ya de las complicaciones del COVID y esa tosecita a veces es un poquito molestosa. Mil disculpas, solicito su paciencia, por favor. La prescripción racional, aparte de definir, especificar, debe diseñar un esquema terapéutico apropiado para el paciente. ¿A qué se refiere esto? A que el tratamiento debe ser personalizado debido a lo que denominamos variabilidad genética. La dosis que para mí es adecuada o el fármaco que para mí es adecuado a una determinada patología puede ser totalmente inapropiada, vamos a decir así, volviendo a la redundancia, en otro paciente que tenga mi mismo sexo, mi misma edad y mi misma condición patológica. Por eso el tratamiento tiene que ser individualizado y evitemos en algunos casos la automedicación, ¿verdad? Es mejor siempre consultar al especialista. Ahora, si somos del área de salud, se supone que tenemos amplios conocimientos sobre el manejo de los medicamentos y en el caso nuestro, pues no se considera indebido la automedicación porque si yo tengo un proceso inflamatorio en la garganta o tengo un proceso febril, sin necesidad de consultar al especialista, puedo automedicarme paracetamol o dipirona dependiendo el grado de temperatura que tengo o dependiendo de la severidad del dolor. Colegas, sabemos que el paracetamol solo es útil para dolores leves a moderados. Paracetamol y dipirona solo son analgésicos y antipiréticos,
no tienen ningún otro efecto farmacológico, no son antiinflamatorios. En un cuadrito que yo les voy a mostrar en las siguientes diapositivas, ustedes tal vez se puedan dar cuenta que indica que el paracetamol es antiinflamatorio, y eso es totalmente errado. El paracetamol, ni la dipirona, ni el ketorolaco tienen efecto antiinflamatorio, son fármacos netamente con efecto analgésico. Y en el caso de la dipirona y paracetamol, aparte de tener efecto analgésico, son antipiréticos, pero ninguno de los tres mencionados es antiinflamatorio. Escribir la receta. Bueno, en relación a escribir la receta, vamos a aclarar que se refiere a utilizar una letra legible. Colegas, sé que la mayoría de ustedes son colegas farmacéuticas y tienen amplia experiencia al momento de adivinar qué está solicitando el médico tratante, ¿verdad? Se han acostumbrado a elaborar recetas con letra ilegible. Lamentablemente, la letra ilegible es ya considerada dentro del sistema de farmacovigilancia como un error grave de medicación relacionado con errores de prescripción. Es un error que el médico debe tener la obligación de subsanar. No puede continuar prescribiendo fármacos con letra ilegible. También este último punto es muy importante. Brindar información, instrucciones y advertencias. Indicar al paciente los posibles efectos colaterales de un determinado fármaco, tranquilizándolo, indicándole que esos efectos colaterales bien pueden presentarse o bien no. En el caso de la amoxicilina, la mayor parte de los pacientes tiene muy buena tolerancia, pero otros no. Algunos pacientes se quejan, abandonan el tratamiento debido precisamente a la intolerancia a nivel gastrointestinal. La amoxicilina les provoca tanta náusea, tanto vómito, que al final desisten y prefieren cambiar de medicamento. ¿Es posible esto? Sí. Si la intolerancia es insoportable, no puedo obligar al paciente a continuar con náuseas y vómitos, sobre todo, no puedo obligar al paciente a continuar un tratamiento, sobre todo si en vez de beneficiarlo le está causando más daño, ¿verdad? Y sobre todo si tengo otras alternativas terapéuticas también. Algo que olvidamos mucho, quizás por falta de tiempo, sobre todo cuando se trabaja en los seguros, es la supervisión de la evolución del tratamiento o plan terapéutico inicialmente propuesto. Cuando se prescriben, por ejemplo, antibacterianos por vía oral, ya, normalmente el control debe realizarse al cuarto día. ¿Por qué? Porque después de 3 días de tratamiento tiene que observarse una mejoría clínica, o la mejoría clínica tiene que ser notable en el paciente. Si esto no es posible, hay que investigar por qué hubo un fracaso terapéutico. Hay que preguntarle al paciente sobre cómo ha tomado el fármaco, porque este puede ser un factor determinante del fracaso terapéutico, ¿verdad? Muchos no retornan a la consulta de control que se realiza al cuarto día. Quizás porque ya se sintieron mucho mejor, o quizás porque buscaron otro médico tratante, ¿verdad? Eso en relación a la prescripción racional. ¿Cuáles son los objetivos de una buena y adecuada prescripción? Que sea racional, que aparte de ser racional, sea correcta y completa, ¿verdad? Primero, colegas, una buena prescripción debe contribuir de lleno a preservar o mejorar la salud y bienestar del paciente. De ninguna manera una prescripción médica debe tener tantos efectos colaterales que finalmente el paciente decida, por ejemplo, abandonar el tratamiento o tenga tantas fallas en la receta que el paciente no entienda y también decida abandonar el tratamiento, ¿verdad? Otro de los objetivos es maximizar la efectividad del uso de medicamentos. Y en esto tenemos que recalcar que una buena elección del fármaco es lo más ideal, además de la dosis, intervalos y todo ello, para minimizar efectos colaterales e incrementar la efectividad
terapéutica o farmacológica de los medicamentos que estamos prescribiendo o vendiendo al paciente o dispensando al paciente. Otro de los objetivos de una buena prescripción es minimizar los riesgos a los que se expone el paciente al utilizar un determinado medicamento. Por ejemplo, doctores, en cuanto al uso de AINES, los AINES son de venta libre, ya lo sabemos. Algunos pacientes, por consejo de sus propios familiares, amigos, colegas, etcétera, recurren a la compra de determinados AINES. Recordemos que en primer lugar, o a nivel mundial, el primer lugar de venta lo ocupan los antibióticos y el segundo lugar de venta está ocupado por los AINES. Los AINES son ampliamente prescritos, dispensados a nivel mundial, no estoy hablando solamente a nivel nacional. Entonces, nosotros tenemos que saber qué AINES provocan qué efectos colaterales, qué precauciones debe tomar el paciente para minimizar estos riesgos o posibles complicaciones. Ejemplo, ¿cómo se toman los AINES? ¿Con alimentos o sin alimentos? Todo AINE que ingresa por vía oral tiene esta recomendación, siempre junto con alimentos, siempre junto con alimentos. En relación a los AINES, los alimentos no dificultan la absorción del fármaco. En el caso de los AINES, los alimentos no tienen injerencia sobre su absorción. Pero el hecho de administrar AINES junto con alimentos minimiza la lesión directa que pueden ocasionar estos fármacos a nivel de la mucosa gastrointestinal. Recordemos que si el paciente toma su AINE, sobre todo si es inespecífico, ejemplo, ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, dipirona, ketorolaco, si el paciente toma estos medicamentos en estómago vacío, la probabilidad de desencadenar lesión tópica directa, es decir, antes de que el fármaco ingrese al torrente sanguíneo, es elevada. Por eso es que siempre se necesita estómago con alimentos cuando se prescriban o se dispensen AINES en la farmacia como recomendación. Entonces hay que indicarle esto al paciente. Otro objetivo de una buena prescripción es minimizar los costos en cuanto a la atención de salud por medio del uso racional de medicamentos. Colegas, yo no estoy en contra de que un médico determinado tenga preferencia por una determinada línea, pero hay situaciones en las cuales el paciente se nota que no tiene recursos y no sé por qué razón el médico tratante, pese a observar las condiciones socioeconómicas visibles del paciente, decide aún con esta situación, decide administrarle o prescribirle un medicamento con nombre comercial que es totalmente o que es muy elevado o que es inaccesible para el bolsillo del paciente, teniendo otras opciones ya de otras líneas con la misma efectividad, pero a la cuarta o quinta parte del costo del fármaco que inicialmente habría pues prescrito el colega médico, ¿verdad? Ese es otro aspecto relacionado con la ética, pienso que está relacionado con la ética que también debería analizarse. Otro de los objetivos, doctores, es respetar las opiniones de los pacientes en toda decisión médica. Les propongo un ejemplo. Mi paciente tiene amigdalitis estreptocócica, ¿verdad? Y tengo dos opciones terapéuticas, 7 días con amoxicilina cada 8 horas o una dosis única de penicilina G-benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales por vía intramuscular. Entonces, yo le puedo dar dos opciones en este caso. No siempre se puede, pero le puedo indicar y decir, tengo estas dos opciones, una en dosis única que duele una vez que se pase el efecto del anestésico local y la otra, bueno, no le va a doler el área glútea, pero le puede doler un poquito el estómago, a veces hay molestias, a veces no. Entonces el paciente puede decidir, no, me da miedo la benzatínica,
no me gusta cómo hacen la prueba de sensibilidad, prefiero tomar 7 días de amoxicilina. Entonces, hay que respetar en este caso, pues la opinión del paciente también. Y también al hecho de respetar la opinión del paciente es que si ya viene con un concepto predeterminado a la consulta, no vale la pena llevar la contraria. Quizás explicarle nuestro punto de vista, pero de ninguna manera indicarle que está totalmente equivocado en cuanto a un asunto determinado, que su búsqueda en Google no ha sido la más apropiada. Entonces, esto genera malestar en el paciente y a veces el médico pierde la confianza. ¿No? Lo mismo sucede con las colegas farmacéuticas. Y el último objetivo es relacionado con una buena prescripción, una prescripción racional, es contribuir a preservar o mejorar la salud y bienestar del paciente y, por ende, mejorar su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de la comunidad también. Recuerden que un paciente enfermo, colegas, requiere del apoyo y de la atención de sus familiares más cercanos. A veces, si el paciente vive con algunos familiares, esto es posible, pero a veces el paciente vive completamente solo. Y si yo no le indico horarios adecuados, si yo no le indico que tome con o sin alimentos, si el paciente se ve desorientado en cuanto a cómo debe tomar o un determinado fármaco, pues le puede desencadenar ansiedad, o bien va a tomar como él entienda, o bien va a dejar de tomar. Pero en las dos opciones le va a generar ansiedad al paciente. Y créame, si uno está enfermo, lo que menos quiere es continuar con los episodios de ansiedad, sobre todo si uno vive solo, ¿verdad? Entonces, he explicado cada punto de los objetivos que implica una prescripción racional, acorde al uso racional de medicamentos y acorde a las exigencias del sistema de farmacovigilancia también. Nos quedan alrededor de más o menos 15 minutos, doctores, y voy a tratar de avanzar unas cuantas diapositivas más relacionadas con la prescripción médica y luego vamos a pasar a la parte práctica. Y vuelvo a solicitarles, por favor, su apoyo. No sé cuántos se han conectado, no tengo la visión ahora, pero los que estemos conectados o los que estén conectados, por favor, colabórenme en este sentido. No necesito que activen su cámara para nada, pero sí lo que necesito es de su opinión. ¿Qué opinan? Ustedes se supone que ya que tienen conocimientos básicos y que ya están capacitados en algunos casos o en algunos casos están con muy buena capacitación y estoy segura que van a identificar de forma rápida muchos errores que ustedes seguramente como colegas farmacéuticas han podido observar tanto en el ámbito intra como en el ámbito extrahospitalar. Tengo relación con muchas colegas farmacéuticas y las principales quejas son que el médico tratante a veces no indica las recomendaciones ni coloca el horario y esto, créanme, perjudica en gran medida al paciente, lo pone en conflictos, sobre todo si es paciente de la tercera edad, que no tiene mucha paciencia tampoco. Dentro de las prácticas incorrectas en cuanto a la prescripción de medicamentos, hasta el momento hemos resaltado todo lo más importante, pero relacionado con la prescripción racional. Ahora vamos a hablar en qué situaciones nosotros podemos hablar, en qué situaciones nosotros podemos hablar de una práctica incorrecta relacionada con la prescripción de medicamentos. Entre estas se pueden señalar las siguientes. Número 1. Empleo de medicamentos en situaciones clínicas que no lo requieran. Un ejemplo clásico que incluso tenía memes en Facebook era lo siguiente. El paciente tenía únicamente síndrome gripal, solo síndrome gripal.
pero porque le habían aconsejado, él se estaba automedicando ceftriaxona. ¿Por qué? Porque le dijeron que la ceftriaxona es útil para la gripe. Y tenemos entendido, colegas, ya sabemos esto, el síndrome gripal está ocasionado por un virus. Y la ceftriaxona es una cefalosporina, es un fármaco antibacteriano, es una cefalosporina de tercera generación con efecto bactericida inhibidor de pared. O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que el paciente tenga una infección viral con que le hayan recomendado un fármaco dirigido al tratamiento de enfermedades bacterianas? Entonces, en este caso se está haciendo un empleo de medicamentos en situaciones clínicas que no los requieran, pero por parte del paciente. Ahora, por parte del médico. Para una amigdalitis estreptocócica, por ejemplo, y creo que precisamente este ejemplo está en las diapositivas. El diagnóstico del paciente es una amigdalitis estreptocócica. Muy bien. Y vemos en la receta el diagnóstico y vemos que se le ha prescrito amoxicilina y, aparte de la amoxicilina, más benzatínica o amoxicilina más acitromicina. En este caso, el médico está haciendo un uso inadecuado, irracional de medicamentos. ¿Por qué? Porque está empleando dos fármacos al mismo tiempo. En el caso de la amoxi más la benza, está utilizando dos fármacos que pertenecen al mismo grupo, con el mismo mecanismo de acción, de manera innecesaria. O le da amoxicilina o le da benzatínica. Una de las dos, no puede prescribirle a ambos medicamentos. Primero, elevado costo. Pero tiene seguro, no importa. También ¿cómo se dice? Sacar algunos medicamentos, aunque la palabra no es sacar precisamente, descargar creo, se necesitan determinadas patologías, determinados diagnósticos. En el caso de la amoxicilina más la benzatínica, ambos medicamentos se metabolizan por vía hepática, se eliminan por vía renal, y es sobrecargar la función hepática, sobrecargar la función renal al paciente si le doy dos fármacos con el mismo fin y propósito de manera inadecuada, ¿verdad? En el caso de la amoxi, que es bactericida, con la acitromicina, por ejemplo, combinación amoxi con acitromicina, en una sola receta para el tratamiento de una sola patología. ¿Cuál? Amigdalitis estreptocócica. Igualmente, o le doy amoxi o le doy acitromicina, no puedo darle ambos. La acitromicina va a bloquear el efecto bactericida de mi amoxicilina. Nunca deben combinarse fármacos bactericidas inhibidores de pared, como por ejemplo penicilinas o cefalosporinas, con fármacos con efecto solo bacteriostático. Los macrólidos en la mayor parte de los microorganismos solo tienen efecto bacteriostático, doctores. Es decir, solo impiden el crecimiento de la bacteria, mas no la eliminan. Una vez que finaliza el tratamiento, la bacteria puede volver a multiplicarse. Ese es el riesgo de utilizar fármacos únicamente con efecto bacteriostático. En el caso de la amoxicilina, siempre y cuando se prescriba amoxicilina a un paciente con enfermedad estáfilo o estreptocócica, pero desencadenado por una bacteria no productora de beta-lactamasa, la amoxicilina da excelente resultado. ¿Por qué? Porque es bactericida la amoxicilina. Cualquier penicilina mata al germen, destruye su pared celular, que es su principal mecanismo de defensa, y de esta manera se promueve un efecto bactericida. Las penicilinas y cefalosporinas matan a las bacterias. Pero cuando se combinan con macrólidos, los macrólidos bloquean el efecto de la amoxicilina. Entonces aquí le estoy dando dos fármacos que no tienen sinergismo. Fallas en la dosificación, esto también es importante. Ejemplo, bueno, después vamos a participar, yo sé que todavía están con las los micrófonos inactivados. La dosis de diclofenaco en 24 horas, máxima a lo largo de 24 horas, es de 150 miligramos. No puedo dar más de 150 miligramos de diclofenaco al adulto por día. Pero he visto algunas recetas donde prescribían diclofenaco en comprimidos de 75 miligramos
cada 8 horas. Entonces acá le estoy ocasionando o este tratamiento le va a ocasionar una severa gastritis al paciente o una severa insuficiencia renal, colegas. ¿Verdad? Eso quiere decir, por ejemplo, fallas en cuanto a la dosificación. El fármaco está bien, pero su dosificación o su intervalo es totalmente inapropiado. Elección inadecuada de la vía de administración y o duración del tratamiento. Bueno, toda vez que ustedes vean que la benzatínica se ha prescrito por vía endovenosa, tienen que indicarle al paciente que vuelva donde su médico. Ustedes no pueden corregir la vía de administración. En este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan la benzatínica y al pacientito le da flojera volver a consulta, y con esta prescripción y más la benzatínica se va donde la licenciada y la licenciada ve que dice benzatínica por vía B, observa que se le ha prescrito el medicamento, tal vez pueda pensar que se puede administrar benzatínica por esta vía y sabemos todos que la única vía de administración de la benzatínica es intramuscular. Si acaso se le administra de forma directa por vía B, podemos desencadenar al paciente un paro cardiorrespiratorio con desenlace fatal. Entonces, en este caso es mejor no vender, no dispensar el medicamento e indicarle al paciente que la vía de administración pone en peligro su vida y que retorne a donde el médico tratante para modificar la vía de administración, ¿verdad? Ese es un ejemplo de elección inadecuada de la vía de administración. Ahora, rápidamente, elección inadecuada de la duración del tratamiento. Cuando las afecciones son graves por vía oral, y si estoy utilizando un fármaco por vía oral, ejemplo antibiótico, lo ideal son 7 días. Hay excepciones, ejemplo la citromicina, hay excepciones. Pero con la mayor parte de los antibióticos, la duración del tratamiento es de 7 días. No son 3, no son 4, a no ser que se estén prescribiendo estos fármacos como medida profiláctica. Otro punto que está indicado dentro de la práctica inadecuada relacionada con la prescripción de medicamentos. La prescripción de fármacos caros, existiendo otras alternativas más económicas, pero de igual eficacia y seguridad, ¿verdad? Es lo que les había comentado. Algunos colegas tienen tratos con algunas líneas y dentro del trato está mover el medicamento, ¿verdad? Y bueno, si alcanza un buen movimiento en un determinado tiempo, pues el médico tiene un premio. Hay varios premios, ¿verdad? En fin, y eso no me parece ético, sobre todo si perjudica pues a algunos pacientes que no tienen posibilidades de alcanzar estos medicamentos, que si bien deben ser efectivos, son a la vez muy caros, pero no todo fármaco o medicamento caro es altamente efectivo, por si acaso. Otra práctica que se considera inadecuada es el hecho de escribir la receta y las indicaciones para el paciente con letra ilegible. Las colegas farmacéuticas tienen muy buena práctica y realmente es admirable esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si es un pacientito de la tercera edad que vive solito y no entiende bien la letra del médico? Resumen tanto la receta que uno se queda sin poder comprender si es comprimido, si es ampolla, cuánto, durante qué tiempo. Es increíble a veces observar este tipo de recetas. Y por último, para ya finalizar esta primera sesión, el uso de productos farmacéuticos de eficacia y o seguridad cuestionables o de asociación injustificada. Bueno, si no tienes registro sanitario, es mejor no tener el medicamento en el stock. Esa es una recomendación. Y lo mismo para todos nosotros. Si vemos que el medicamento no tiene un registro sanitario, esto no nos asegura su eficacia ni su seguridad. La seguridad está cuestionada y es mejor no comprar el medicamento, ¿verdad? O cuando existe una asociación injustificada.
A ver, asociación injustificada, ¿cómo podríamos dar un ejemplo? Hay algunas presentaciones en tabletitas que no tienen registro sanitario que en Bolivia, quizás en otros países, porque los importamos de otros países, que combinan un glucocorticoide con efecto antiinflamatorio, más un AINE con efecto antiinflamatorio y vitamina B12, por ejemplo. En este caso, estas presentaciones no tienen registro sanitario en nuestro país, pero al parecer tienen muy buena acogida porque son altamente efectivos, pero el paciente no se da cuenta que al asociar un AINE con un glucocorticoide se incrementa el riesgo de hipertensión y de gastritis. Entonces, le hace bien, las articulaciones ya no le duelen, perfecto, pero ¿y qué pasó con la gastritis que se va a generar después, con la insuficiencia renal que ya puede estar iniciándose? Entonces, todo esto, distinguidos colegas, está relacionado con la prescripción inapropiada o inadecuada de medicamentos. Perdón, y con esto finalizamos esta primera parte de exposición teórica. Ahora, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta. Me gustaría saber, por ejemplo, si han entendido todo lo que he hablado o necesitan de alguna aclaración. Y si no hay preguntas, pues nos vamos directamente a la parte práctica. Adelante, por favor. Supongo que pueden activar sus micrófonos. Adelante, doctores. ¿Tienen alguna pregunta? Están calladitos todos. Muy bien. Pasamos entonces a la parte práctica, doctores. El ingeniero que me tiene que ayudar, por favor, necesito libertad en los micrófonos. No sé si están bloqueados en realidad, pero necesito ayuda en este sentido y además necesito de la ayuda de algunos de ustedes, colegas, para ver si realmente puedo compartir las siguientes imágenes y que ustedes me ayuden con su participación. Veamos. Errores de prescripción. Muy bien. Ahora sí. Distinguidos doctores, por favor, necesito que activen sus micrófonos porque a continuación les voy a presentar algunas recetas, algunos ejemplos de recetas y necesito su colaboración sí o sí. Entonces, en este momento yo no tengo la visualización de los participantes. Ese es un defecto que tiene Google Meet, pero errores de prescripción. Necesito saber si tengo actividad en el aula. Adelante, por favor. ¿Pueden visualizar la pantalla completa, doctores? Sí, doctora, se visualiza. Buenas noches, perdón. Ay, doctorita, muy buenas noches. Bienvenida al aula. Gracias. No sé dónde está mi ingeniero colaborador. En fin. Entonces, yo les voy a mostrar algunos ejemplos relacionados con los errores de medicación. Si ustedes visualizan la pantalla, colegas, van a observar que los errores de medicación tienen una amplia clasificación. Observen, los errores de medicación están relacionados con errores de prescripción, están relacionados con errores de dispensación, están relacionados con errores en cuanto a la administración, monitorización y utilización de los fármacos. Es decir, todo el personal de salud puede llegar a ser notificado en algún momento si es que acaso se identificara en relación a su trabajo algún error de medicación, o por prescripción, o por dispensación, o por administración.
En esta oportunidad solo tenemos espacio para revisar errores de prescripción y en base a estos errores de prescripción ver si podemos o no, como colegas farmacéuticas, intervenir para ayudar al paciente. Bien, doctorita, su micrófono, para ayudar al paciente y mejorar su calidad de vida. Acá no, acá sí. Este es otro resumen donde se muestra toda la clasificación relacionada con los errores de medicación y esta clasificación es grande, distinguidos colegas. Nosotros vamos a tocar únicamente los errores de prescripción, nada más que ello. Acá, esto es un punto importante que debemos de tomar en cuenta, doctores. Los errores que se producen en la cadena del medicamento son potencialmente lesivos ¿para quién? Para el paciente, nada más, nada. El paciente es el que paga las consecuencias finales. O porque después de finalizar el tratamiento va a presentar una gastritis o ya una ulceración o una hemorragia digestiva alta o va a necesitar de internación o va a desarrollar o va a perder, por ejemplo, la audición por el uso inadecuado de amicacina, por ejemplo. ¿Verdad? Estos errores de medicación relacionados con errores de dispensación, prescripción o administración deben prevenirse, evitarse y corregirse en lo posible. A veces sí se puede y a veces no. Por ejemplo, cuando les voy a mostrar un ejemplo de esto. Si el médico tratante indica que la benzatínica debe ser administrada por vía B, en este caso es mejor no vender el medicamento y pedirle al paciente que retorne donde su médico. Porque ya les he explicado, si ustedes venden el medicamento y la licenciada administra el fármaco como indica la receta por vía B y le pasa algo al paciente, algo grave, el médico, la colega que dispensó el medicamento y la colega que administró el fármaco, pues pueden verse complicados en un problema legal. Es por eso que el objetivo de esta clase es identificar errores de prescripción para que estos puedan prevenirse, evitarse, pero sobre todo corregirse, ¿verdad? Por este motivo, prevenir y evitar errores de medicación no es únicamente una obligación del médico prescriptor, sino que debe ser el resultado del esfuerzo conjunto de todos los profesionales del área de salud implicados en la atención de los pacientes. Eso quiere decir médico tratante, colega dispensadora, colega que administra los medicamentos, ¿verdad? Al mismo tiempo, dice, las instituciones sanitarias deben proporcionar las herramientas necesarias para facilitar su prevención. Algunas instituciones están capacitadas porque ya se ha instalado o instaurado un sistema de farmacovigilancia y en otras no, todavía no. Y si no hay sistema de farmacovigilancia, no hay dónde reportar errores de prescripción, pues, colegas. Bien. Este es un resumen de 17 errores de prescripción porque 2 de ellos se repiten. 17 errores de prescripción. Ojalá en este espacio podamos identificar estos 17 errores y si no es posible, pues al menos algunos. Inicialmente están los más importantes. Colegas, por favor, ahora sí necesito de su participación. Necesito que ustedes me indiquen si están visualizando o no algún error de prescripción. Les estoy presentando en esta oportunidad en la diapositiva un gráfico horario que nos va a ayudar a organizar la receta del paciente. Si este ha venido, si es que acaso este paciente hubiera venido con una receta donde no hay horarios o si es que acaso el medicamento fuera de venta libre y ustedes están dispensando, vendiendo este medicamento, ¿verdad? Si un fármaco, ya sea antibiótico, AINE,
antialérgico, cualquier fármaco, se administra cada 6 horas. Los horarios recomendables, distinguidos colegas, son estos: 6, 12, 18 y 24. Son los horarios más apropiados para prescribir un fármaco cada 6 horas o para que un fármaco sea indicado de ser administrado cada 6 horas. Esto ayuda mucho al médico, no sé por qué algunos colegas olvidan esto, y también va a ayudar mucho a la colega farmacéutica que venda medicamentos que se administran con este intervalo, porque es obligación de la colega farmacéutica, si está vendiendo un fármaco de venta libre, pues darle las indicaciones correspondientes, indicarle, escribir si fuera necesario, es lo mejor, en qué horarios debe tomar y cómo, con o sin alimentos. Si un fármaco, si acaso se prescribiera cada 8 horas, doctores, ejemplo, amoxicilina, los horarios, o ibuprofeno, ahí tenemos. Los horarios más adecuados en niños serían 6, 2 de la tarde y 10 de la noche. Normalmente los niños se acuestan temprano, pero si fuera un adulto, entonces podría arrastrar un poquito más el horario. Podría empezar a las 7, continuar a las 15 y terminar a las 23:00, si es que acaso como tratamiento complementario tuviera que tomar omeprazol a las 6 de la mañana. En el caso de recomendar horarios cuando un fármaco va a ser administrado cada 12 horas, hay que evitar llegar al mediodía durante la primera dosis. ¿A qué me refiero? Se supone que si un fármaco va a ser administrado cada 12 horas, pues este fármaco debe ser administrado 2 veces al día. Una vez en la mañana y la segunda vez al atardecer, cerca a la noche, o en la noche directamente. Entonces, dependiendo si el fármaco se toma junto con alimentos o sin alimentos en estómago vacío, podríamos, por ejemplo, indicarle 6 de la mañana, 6 de la tarde, alejado del desayuno o alejado de la cena, porque normalmente salimos 6:30 del trabajo y estamos en la casa tipo 7:30 o a las 8 prácticamente, ¿no? Entonces, todo depende de cómo se toma el medicamento también. Ahora, si este fármaco se tomara junto con alimentos, podría decirle 8 de la mañana y 8 de la noche. 8 de la mañana junto con el desayuno, en caso de que el paciente sea jubilado, por ejemplo, y 8 de la noche en el caso de que, junto con sus cenitas, si es que acaso tuviera esta costumbre, esperemos que sí, muchos pacientes y en general, creo que la mayoría de nosotros ya no cena, simplemente toma un tecito en la tarde. Por lo menos así pasa con la mayoría de las amistades que tengo. Puede ser el hecho de conservar la figura, no lo sé, o el hecho de estar estresados y querer llegar lo más pronto posible a casa. Puede ser también otro factor. Pero he notado que en muy pocas ocasiones ya se recurre a la cena nocturna. Directamente se toma un tecito básico en la tarde y ya está. Recordemos que la última toma en la noche debe ser 9 de la noche. 9 de la mañana, 9 de la noche. Cuando un fármaco va a ser administrado cada 24 horas, hay que recordar igualmente si ese fármaco se toma junto con alimentos o alejado de los mismos. Ejemplo, acitromicina se toma una sola vez al día, alejado de los alimentos. Entonces un horario podría ser 7 de la mañana, 1 hora antes del desayuno es el mejor horario. Y esto permite flexibilidad al paciente porque 7 de la mañana toma su desayuno, 7 de la mañana toma su acitromicina o 6. Puede también tomar la acitromicina a 6 de la mañana, 7 su desayuno y tiene espacio para ir a trabajar. Ahora, en el caso de Celecoxib, Meloxicam y Etoricoxib, teniendo en cuenta que en dosis altas se recomiendan ser administrados una sola vez al día, pues podemos indicar a las 13:00. ¿Pero por qué 13? Porque normalmente a esa hora estamos nosotros almorzando, hemos llegado a casa y estamos almorzando y estos AINES se toman siempre junto con alimentos. Como ven, tenemos que pensar y recordar
antes de establecer un horario, en muchos casos, no en todos, si es que el fármaco se toma con o sin alimentos. Inicialmente les estoy mostrando recetas donde ustedes van a poder observar cómo debería elaborarse una receta correcta y completa. En este caso, se le ha prescrito dicloxacilina en cápsula de 500, tenemos incluso la coma, el número de cápsulas para 7 días de tratamiento, se le está indicando tomar una cápsula cada 6 horas, luego los horarios específicos para no tener problemas o generar inconvenientes en el paciente, y luego su recomendación, tomar el medicamento 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos. Doctores, recuerden que la dicloxacilina y la acitromicina tienen esta recomendación y esa recomendación debería estar escrita, debería estar presente en la receta. Si no está, mis queridas colegas farmacéuticas, tienen que indicar al paciente cómo tomar. Si no le indican, no estamos ayudándole al paciente porque finalmente si el paciente toma este fármaco con alimentos, no se va a absorber en la proporción adecuada y esto va a generar finalmente una biodisponibilidad muy baja y un fracaso terapéutico. Y a veces el paciente, a veces con razón y a veces sin razón, le echa la culpa al médico nada más. En este otro caso tenemos a la amoxicilina, esta vez en tabletas de 1 gramo y se le está dando con un intervalo cada 8. Ahí estamos observando los horarios pertinentes y estamos observando también que se va a desarrollar, el paciente tiene que tomar este medicamento durante 7 días. ¿Cómo se toma la amoxicilina? En monoterapia o ya sea combinada con ácido clavulánico, siempre junto con alimentos. En este caso, la amoxicilina no se va a ver perjudicada con la presencia de alimentos, pero sobre todo va a disminuir, o los alimentos van a disminuir a nivel gastrointestinal los efectos desencadenados por la amoxicilina. ¿Cuáles son esos efectos gastrointestinales que en algunos casos obligan al paciente a abandonar el tratamiento? Náuseas, vómitos, disminución del apetito, dolor espasmódico y diarrea. En esta otra imagen, doctores, esa ya es una receta compuesta, correcta y completa. Se está enumerando cada fármaco y cada fármaco que ingresa por vía oral tiene una recomendación que va a permitir una mejora sustancial en cuanto a la absorción del fármaco en la primera porción del intestino delgado. Si nosotros favorecemos, incrementamos la absorción del fármaco que ha ingresado por vía oral a nivel de la primera porción del intestino delgado, créame que las concentraciones plasmáticas o su biodisponibilidad van a estar dentro de parámetros normales y el efecto va a ser potente, va a ser óptimo, ¿verdad? Pero si nos olvidamos de estas recomendaciones, es probable que el paciente no sienta ninguna mejoría alguna a lo largo de su tratamiento. Llega el día de la consulta y se va a quejar, va a decir, doctor, mire, no he mejorado, algo ha pasado, y tal vez el paciente sea el culpable esta vez al no tomar en cuenta estas recomendaciones que están muy bien escritas en este ejemplo de receta correcta y completa que les estoy mostrando. Si ustedes observan en esta imagen, doctores, el diclofenaco se ha iniciado a las 7 de la mañana para darle oportunidad al omeprazol a tomarse a las 6 de la mañana. Tiene que tomarse omeprazol 1 hora antes de alimentos o 1 hora antes de medicamentos, en periodo interprandial. Si administramos omeprazol junto con alimentos, hay excepciones. Lo más probable es que no tenga muy buen efecto, pero hay excepciones. Ahora sí, doctores, hasta el momento ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a esto que les acabo de explicar en estas dos primeros ejemplos de diapositivas? Sí, doctora, yo tengo una duda. Buenas noches. Buenas noches, mi querida doctorita, adelante. Indicó que la citromicina no se debe
consumir junto con alimentos, pero la citromicina también provoca algunos desórdenes gastrointestinales, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de poder evitar eso? O ya sea tomando omeprazol. Sí, usted ya tiene la respuesta, mi querida doctora. Si hay un paciente, si tenemos algún paciente sensible a la citromicina, que se toma en dosis única diaria, eso es lo ideal. Entonces, si hay antecedentes de molestias gástricas, omeprazolcito, ¿en qué horario? 1 hora antes del desayuno, en estómago vacío con pH ácido, ejemplo. Hay que preguntarle al paciente a qué hora se despierta. La mayor parte de la gente mayor se despierta a 6 de la mañana, ¿verdad? Porque ese es el horario apropiado para desayunar, alistarnos y llegar al trabajo a las 8 de la mañana. Entonces, 6 de la mañana sería un horario apropiado para omeprazol, únicamente 20 miligramos, una sola vez al día, como medida profiláctica, doctorita. Y la acitromicina la podríamos administrar a las 10 de la mañana, siempre y cuando tengamos la seguridad de que el paciente no tome o no coma o no esté acostumbrado a su sahra hora. A veces cerca a las 11 de la mañana, 10, 11, algunos pacientitos sí están comiendo algo antes de llegar al mediodía. La mayor parte de nosotros no, pero otros sí. Por ejemplo, los colegas que manejan microbuses y demás. En cada estación tienden a engullir algo de alimento. Entonces, en estos casos hay que preguntarle bien cuáles son sus costumbres alimentarias al paciente para formular el horario de la toma de la acitromicina. Si el paciente dice, no, doctora, yo solo desayuno y almuerzo, entonces un horario adecuado para la acitromicina sería 10 de la mañana. El omeprazol a las 6 y su acitromicina a las 10. ¿Voy a encontrar estómago ácido? En este caso, sí. Ácido porque ya han pasado varias horas después del desayuno y faltan todavía más de 2 horas para el almuerzo. Nadie almuerza 2 en punto. O sea, por lo menos, nadie que trabaje almuerza a las 2 en punto. Normalmente almorzamos 1 o un poco más hasta que lleguemos a la casa o hasta que encontremos algún lugar donde comer, si nos fuera difícil llegar a nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, hay que preguntar también estas costumbres, doctorita, para indicar los horarios, pero me gustó mucho la pregunta. No sé si pude responder a la pregunta que hizo. ¿Está bien, doctorita? Sí, doctorita, me quedó claro. Muchas gracias. A ustedes las gracias. ¿Alguna pregunta más, doctores? Bien, vamos a continuar entonces. En este caso, colegas, estamos observando la receta correcta y completa en relación a la penicilina G benzatínica. Sabemos que la benzatínica, doctores, se debe administrar en dosis de 2.400.000 unidades internacionales a todo paciente que pese más de 40 kilos y ya sea considerado adulto. Es decir, yo peso 64, 65, pero si hubiera otro paciente que pesara 50 kilos, igualmente ya debe recibir benzatínica para la patología para la cual se le ha elegido en esta dosis, 2.400.000 unidades. Darle a un adulto una presentación menor, como por ejemplo 1.200.000, es perjudicar al paciente, porque con esta dosis no va a haber un efecto bactericida razonable en el organismo del paciente. Créanme que una benzatínica de 1.200.000 es apropiada para un niño con menos de 30 kilos. Imagínense si mi paciente pesa 60 kilos o 65 kilos, como en mi caso, que me prescriba el médico tratante 1.200.000 no me hace ningún bien. Todo paciente adulto debe recibir 2.400.000 unidades internacionales. ¿Por qué vía se administra? Por vía intramuscular. En algunas patologías es dosis única. Ejemplo, amigdalitis estreptocócica. Tanto en adultos como en niños, doctores, es dosis única, ¿verdad? Pero en algunas otras patologías como sífilis primaria y secundaria o profilaxis de fiebre reumática,
con lesión o sin lesión valvular, ya la dosis puede cambiar, puede ser muy variable en estas otras situaciones. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando cómo debería, o ustedes identifican en esta receta algún error de prescripción, doctores. Ayúdenme, por favor. Sí, doctorita. Le indica una ampolla cada 8 horas, ¿no? Estaría excediendo la dosis máxima de diclofenaco en un día. Excelente. Excelente, mi querida colega. Muy bien. Razonable la respuesta desde todo punto de vista. Como colegas del área de salud, tenemos que dominar en relación a los AINES cuánto es lo máximo de miligramos, porque la mayor parte de los AINES, o todos los AINES, se dosifican en miligramos. Tenemos que saber cuántos miligramos es lo máximo que podemos prescribir en 24 horas. En el caso del diclofenaco, se había comentado con anterioridad que lo máximo era 150 en 24 horas, de tal manera que administrarle 75 cada 8 ya, o con esta dosis, estaría infringiendo en una gastrolesión, se estaría infringiendo una gastrolesión a la paciente que podría convertirse rápidamente en una úlcera péptica, sobre todo si la paciente está internada. Bueno, también podemos administrar diclofenaco por vía B, ¿verdad? Aquí la doctorita, su colega, muy amablemente ha indicado un importante error de prescripción. El médico se ha equivocado en el intervalo, jamás cada 8, lo máximo en la ampolla de 75 sería cada 12 horas. Le agradezco, doctorita. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se debe trabajar cuando se realizan órdenes médicas en paciente hospitalizado. Lo primero que tenemos que hacer es indicar con qué fármaco estamos tratando y luego indicar qué dosis debe recibir el paciente, en miligramos, en ml, en unidades internacionales, etc. Y la recomendación para que un fármaco sea administrado de forma correcta por vía EB, hay que escribir EB lento y diluido, colegas. ¿Por qué diluido? Tiene una explicación. Algunos fármacos, o la mayoría de los fármacos, son fármacos, si bien ácidos débiles, son ácidos fuertes. Cuando ingresan sin diluirse, lesionan el endotelio venoso. Y sabemos que a nivel del endotelio, todos nosotros tenemos factores de coagulación que se van a activar inmediatamente se produzca una lesión a nivel endotelial. Por ejemplo, se activa el factor 10 de la coagulación o factor de von Willebrand y se forma un coágulo. Bueno, hasta aquí muy bien. He lesionado, por no diluir bien mi medicamento, he lesionado el endotelio del paciente y se ha formado un coágulo. En primer lugar, se desencadena o se desarrolla una flebitis. ¿Qué es la flebitis? La lesión del endotelio vascular. Pero en muchos casos, aparte de desarrollarse flebitis, y en la flebitis le duele mucho al paciente, toda vez que ingresa el medicamento, el paciente llora y se queja y se quiere ir rápidamente al hospital, dice. Toda vez que la licenciada me administra el medicamento, me hace doler, me quema, doctorita. Revisamos y todo el trayecto o está indurado o está eritematoso. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a la licenciada que cambie de vía o en todo caso, pues diluya mejor el fármaco para evitar una continua lesión que aparte de desencadenar flebitis, desencadene tromboflebitis y tromboembolismo. Entonces, imagínense si la licenciada genera un tromboembolismo en mi paciente tiene complicaciones, eso no me ayuda ni a mí como, digamos, médico tratante, ni al paciente, a nadie. Entonces, algunas colegas licenciadas son reacias, no quieren diluir,
porque así han aprendido y nos están dando cuenta que la paciente ya no está aguantando el dolor y que no es por locos que le decimos que diluya en un poco más de suero fisiológico el fármaco que va a ser administrado, ¿verdad? Para eso hay buretas para diluir ahí. En este caso se ha colocado solo el intervalo de administración, pero no el horario. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está hospitalizado, está a cargo de las licenciadas que, de acuerdo al horario en el cual se ha iniciado la primera dosis, pues se va a dar continuidad al tratamiento. Por eso a veces no es necesario colocar horarios, solo basta con el intervalo. En este caso, mis queridas doctoras, y ya, que este sea el último ejemplito. En el caso de la bacitracina, que es un antibiótico inhibidor de pared con efecto bactericida, es muy buena la bacitracina, sobre todo combinada con neomicina. Es útil para eliminar bacterias gram positivas y evitar infecciones o para tratar infecciones que ya se han desarrollado. Solo es de acción tópica la bacitracina si el paciente tuviera piodermitis que no se ha diseminado, que esté focalizado. La bacitracina es una buena opción. Y la forma correcta de escribir la receta es bacitracina en crema, tubo de 10 o más gramos, dependiendo cuántos días se ha calculado que se va a realizar el tratamiento. Y la palabra adecuada es aplicar. Aplicar en capa fina sobre las lesiones, y acá me falta, previamente lavadas. Para tener un buen éxito con el uso de bacitracina, se le debe pedir al paciente que lave su piel. Una vez que su piel esté completamente seca, o el área afectada en todo caso, ¿verdad? Esté completamente seca, se procede a la administración de bacitracina durante 3 veces al día durante 5 a 7 días. Si al cuarto día ya no hay necesidad, suspendemos el tratamiento. Pero aproximadamente al quinto día ya todas las lesiones estafilocócicas o sobreagregadas con infecciones estreptocócicas sí han sido controlados con la bacitracina. Y en este caso, en el caso de cremas, la palabra es aplicar, no es administrar y tampoco introducir, ¿verdad? Es aplicar. Y para finalizar, acá también quería darles el ejemplo. En el caso de ampollas o viales, la palabra que se debe escribir en la receta es administrar, doctores. Administrar, no aplicar. Aplicar es para cremas o ungüentos. Si voy a prescribir benzatínica o estos fármacos, o AINES, por ejemplo, por vía intramuscular, debo escribir la palabra administrar, no aplicar, tampoco introducir. Ahora, colegas, les presento a mi paciente número 1. Ese es mi paciente número 1. Acude a consulta. Ahí está. Su paciente tiene 37 años, acude a consulta, es de sexo femenino, ya 37 años de sexo femenino, y se le diagnostica por su sintomatología una cistitis. Esta paciente tiene infección urinaria. Le duele, le arde al orinar, indica que varias veces al día tiene este problema y le incomoda, no puede realizar sus actividades de forma normal y que cada vez que va al baño elimina solo pequeños chorros de orina. Esto le intranquiliza bastante, necesita un alivio. El médico tratante, colegas, le ha prescrito dicloxacilina. ¿Hay algún error en esta receta? Quizás duración, quizás intervalo, recomendación, no sé. ¿Alguno de ustedes podría indicarme, por favor, qué error ha podido observar? A ver, doctores. Una cistitis, les voy a hablar un poco. Una cistitis es una infección que en el 80% de los pacientes afectados está desencadenada por la E. coli. La E. coli es un bacilo gram negativo. Entonces se supone que para brindarle un tratamiento adecuado a mi paciente
que tiene esta infección que en el 80% de los casos es causada por E. coli, germen gram negativo. Se supone que tengo que elegir fármacos con buena actividad a nivel de bacterias gram negativas. Observen el fármaco. Se le ha prescrito a esta pobre paciente dicloxacilina. Y la dicloxacilina solo es penicilina antiestafilocócica. La dicloxacilina solo es efectiva, solo es útil en infecciones como es por vía oral, leves a moderadas, en infecciones causadas por estafilococos. Dicloxacilina es bactericida para estafilococos, pero no tiene nada de actividad sobre gérmenes gram negativos. Dicloxacilina solo actúa en gram positivos. ¿Han entendido por qué en esta receta se observa un error de prescripción, doctores? Y nosotros vamos o podemos elevar un informe indicando que se ha observado un error de prescripción por selección incorrecta del medicamento. Y ustedes pueden sustentarse de la manera en que yo les he explicado, indicando que la dicloxa es totalmente inefectiva en el tratamiento de una infección urinaria desencadenada por gérmenes gram negativos. Acá les presento un breve resumen para que tengamos idea. En relación a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera o cuarta generación, aunque sabemos que también ya están presentes las de quinta. En relación a las cefalosporinas de las diferentes generaciones, si ustedes me están prestando atención, se van a dar cuenta que las de primera generación son muy activas en gérmenes gram positivos, ¿ya? Y tienen muy poca actividad en gram negativos. Pasa totalmente lo contrario en cefalosporinas de tercera generación. Si ustedes se fijan, las de tercera generación como la cefixima son muy activas en gérmenes gram negativos como la E. coli, salmonella, pseudomonas y tienen muy pobre actividad en bacterias gram positivas. En este caso, doctores, si ustedes fueran médicos tratantes o viene a la farmacia una paciente que les dice que ya ha sufrido esto alguna vez, les cuenta todo lo que tiene y todo es coherente con una infección urinaria. Y la paciente les pide ayuda y les dice, doctorita, ¿qué me recomienda para mi infección urinaria? ¿Qué le dirían ustedes si solo cuentan con cefalosporinas de primera y de tercera? ¿Cuál cefalosporina elegirían? ¿Cefalexina de primera o cefixima de tercera? Adelante, doctores. Recuerden que el fármaco que tengo que eliminar es gram negativo. Adelante, doctor o doctora. Buenas noches, doctora. La cefixima, obviamente. Muy bien, mi querida doctora, la cefixima. ¿Por qué? Porque si quiero eliminar una bacteria gram negativa, la cefixima es mi mejor opción en comparación con una cefalosporina de primera. No le estoy quitando efectividad a las de primera generación, pero simplemente estoy indicando que no se las podría considerar como primera opción para una infección urinaria a las de primera. Tal vez como tratamiento alternativo si es que ya he agotado otros fármacos y no he tenido resultado. Muy bien, mis queridos colegas, hasta el momento lo han hecho de maravilla y a los doctores que me han ayudado, pues mil gracias, de verdad que sí. Este paciente tiene una amigdalitis estreptocócica, como ustedes pueden fijarse acá. Ahora necesito su ayuda. ¿Hay algún error en esta receta? Es un paciente adulto. ¿La dosis será adecuada? No, es 1.200.000 solamente. Muy bien, mi querida doctora. Partiendo de la parte superior, le estoy dando una dosis infraterapéutica que no va a ser nada efectiva en este paciente. Muy bien, mi querida doctora. En la parte inferior,
¿Hay algún error donde dice administrar un vial? ¿Por qué vía se administra, por qué única vía se administra la benzatínica? ¿EB o intramuscular? Intramuscular, doctora. Muy bien, querida doctorita. Intramuscular, pero en la receta se está indicando por cuál vía administrar. No. Y la ausencia de vía de administración también es considerado un grave error de prescripción por parte del colega médico. En este caso, se podría colocar intramuscular cuando no se ha colocado previamente EB. Entonces acá le falta intramuscular y no hay problema. Todos sabemos que la benzatínica tiene una sola vía de administración. ¿Cuál es intramuscular? Colocar intramuscular en esa receta sería ayudar al paciente, porque de seguro tal vez no le quieran administrar en el lugar donde recurra y va a tener que caminar si es que acaso no hay la vía. A veces así de estrictos somos. ¿Qué más le falta? La benzatínica, colegas, puede causar choque anafiláctico con edema de glotis, con broncoespasmo. ¿Podría causar la benzatínica? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien, mi querida doctora. Evidentemente sí. La benzatínica, al estar dentro del grupo de los fármacos beta-lactámicos, tiene esta facilidad. Doctoritas, una de ustedes tiene su micrófono activado. Ayúdenme, por favor. Revisen sus microfonitos. Gracias. Entonces, en el caso, en esta receta de la benzatínica, le falta previa prueba de sensibilidad. Aquí tengo la receta correcta y completa. Ahí está. Si se fijan, en esta receta estoy indicando cuál es la vía intramuscular en letra mayúscula y además estoy indicando, para que quede bien claro, previa prueba de sensibilidad. Si no escribo esta recomendación y si la licenciada no realiza la prueba de sensibilidad y si el paciente desarrolla un choque anafiláctico y por alguna causa no pueda ser atendido a tiempo y fallezca, el médico tratante va a tener un serio problema. ¿Por qué? Por no haber indicado esta recomendación tan importante en cuanto a la administración por vía intramuscular de la benzatínica, doctores. Entonces, en esta receta que yo les he mostrado, hay 3 errores. Hay más de un error. Primero, error en la dosis. 1.200.000 no le va a hacer nada a este paciente que ya tiene 36 o 40 años, creo. Le falta la vía de administración y le falta la recomendación a esta receta. En este caso, acá, es algo muy específico, pero vamos a ver si ustedes pueden encontrar algún error de prescripción en esta receta. Es para un paciente. Perdón. Adelante, mi querida doctora. El tiempo de tratamiento, quería decir. Muy bien. Ahí dice 3 días y la amoxicilina debe prescribirse durante ¿cuántos días? 7. No vale la pena prescribir la amoxicilina por menos días. Para nada. No da resultado. Ahora, no sé si tengo algunas colegas, escucho su voz un poco amena, ya conocida por mis oídos. Tal vez yo haya sido su docente en algún curso o hayamos compartido algún diplomado juntos, pero me parece que algunas doctoras, ya había tenido contacto con algunas doctoras, espero que así sea. Bienvenidas, mis queridas colegas. En el caso de la amoxicilina, además de observar este error en cuanto a la duración del tratamiento, 3 días es muy poco, a nadie le sirve.
La amoxicilina para el paciente adulto, doctores, ¿con qué dosis se le debe administrar a un paciente con más de 40 kilos? Sabemos que hasta 40 kilos el paciente es pediátrico, considerado pediátrico. Hay que realizar fórmulas y dosificarle un determinado medicamento. Por encima de los 40 kilos ya se considera el paciente adulto. Ahora les pregunto, ¿cuál es la dosis de la amoxicilina para un paciente adulto? ¿500 o 1 gramo? ¿Cuál es su opinión, colegas? Estoy tomando agüita para evitar la tos. ¿Alguna se anima? ¿Es 500 o 1 gramo? 1 gramo por lo general, ¿no, doctora? 1 gramo por lo general. Pero, ¿tenemos la seguridad de que 1 gramo está bien? ¿O es porque casi siempre dan 1 gramo? Les propongo, mis queridos colegas, hacer un pequeño ejercicio, un breve ejercicio nada más. Y luego me van a indicar si esta receta, por lo menos en cuanto a la dosis 500, es una receta para niño o para adulto. Dividan, ¿cuál es la dosis de la amoxicilina? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la dosis de la amoxicilina? En niños, la dosis de la amoxicilina en niños es desde 50 hasta 80 miligramos por cada kilo. De 50 hasta 80 puedo darle 55, 60, 70, 79, 75.5. Debo darle más de 50, pero menos de 80. Sin embargo, hay situaciones que obligan al médico tratante a utilizar hasta 100 miligramos por cada kilo de peso corporal. ¿Ya? Con esta aclaración. Muy bien. Pero para el ejemplo que yo les voy a proporcionar, solo necesito que se acuerden lo siguiente. Dosis de la amoxicilina en niños de 50 a 80. Punto. Nada más. Ahora bien, esta dosis, ¿ustedes creen que sea apropiada para una paciente de 26 kilos? Solo necesito que me digan sí o no. Una pacientita de 26 kilos, bueno, se le prescribió amoxicilina en suspensión, pero lamentablemente en el hospital donde yo trabajo se ha acabado el stock de suspensión de amoxi. Y vaya a saber cuándo se haga la reposición del stock porque estamos con problemas de bloqueos. Ni modo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que adecuarme a las presentaciones que hayan o buscar otra alternativa. Yo prefiero continuar con amoxicilina y la mamá de la paciente de 26 kilos me dice, doctorita, en la farmacia no hay suspensión. La doctora de la farmacia indica que solo hay cápsulas de 500, cápsulas de 750 y de 1 gramo. Ahí está. Ahora quiero que ustedes me den su impresión. ¿Será posible que esta pacientita de sexo femenino de 26 kilos yo le pueda administrar amoxi de 500? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Lo único que necesito es eso por el momento. Sí. ¿Será mucho? La doctorita, gracias doctora. La doctora dice sí. ¿Tendría cómo validar esto, doctora? ¿Tendría cómo comprobar que 500 es adecuado para una paciente de 26 kilos? ¿Tendría manera de comprobar, doctorita? Solo necesito sí. En las suspensiones generalmente, bueno, los 500 ml corresponden a los 5 los 500 miligramos son los 5 ml de las suspensiones. Sí, pero en este caso no necesitamos suspensión, sino que le queremos dar 500 miligramos en cápsula. ¿Será posible? ¿Se animarían ustedes? Cápsula de 500, no suspensión. Cápsula de 500 a una paciente de 26 kilos. ¿La estoy intoxicando o será dosis adecuada o infraterapéutica? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede dar esta dosis? Solo necesito sí o no, nada más. A ver, una de ustedes, por favor. Sí. ¿Ya?
Hay dos doctoritas que dijeron sí, pero en esta oportunidad vamos a demostrar con una pequeña fórmula por qué sí o por qué no. Por favor, ustedes ojalá tengan a disposición en este momento un papel donde realizar un pequeño garabato o su celular, si es que acaso están conectándose a través de su computadora. Quiero que dividan presentación dividido entre el peso por 3. Quiero que escriban esta fórmula. Presentación dividido entre el peso por 3. Presentación dividido entre el peso por 3. En presentación, ¿qué vamos a escribir? 500 miligramos. En peso vamos a escribir 26 y luego vamos a multiplicar específicamente por 3 porque la amoxicilina se administra 3 veces al día cada 8 horas. ¿Qué valor les ha resultado, doctoras? Dividiendo 500 entre 26 y multiplicando por 3. A ver, háganme el favor, colegas, si alguna de ustedes puede realizar este ejercicio. 57.7. Ah, maravilla, doctorita. Muchas gracias. 57.7 es el resultado de la amoxicilina al utilizar esta fórmula. 57.7. La pregunta es la siguiente. 57.7 está dentro de los parámetros normales que habíamos indicado inicialmente, de 50 a 80. Sí. Sí. Entonces, con ese aval, yo podría cambiar la receta en suspensión, porque les había dicho que por motivos extraordinarios no hay suspensión en el hospital donde trabajo, y podría cambiar a cápsulas. Puedo. Esta pacientita tiene la opción de tomar cápsula de 500 cada 8 horas. Otro ejemplo más, colegas. Su paciente tiene 35 kilos. 35 kilos. Y recuerden que en el hospital donde ustedes trabajan, solo hay cápsula de 500, tableta de 750 y tableta de 1 gramo. Por favor, indíquenme si para este paciente de 35 kilos se le puede dar 750. ¿Se puede o no se puede, colegas? Mi paciente en esta oportunidad pesa 35 kilos. Lo que tienen que hacer es dividir 500 entre 35 y multiplicar por 3. Estaría por debajo de la dosis. ¿Cuánto sale, mi querida doctorita? Perdón, hace rato estaba por debajo de los 50, sale 47 punto algo. 47 punto algo. Sale 42.85, ¿no? 42.85. En ese segundo ejemplo, doctora, cuando utilizamos 35 kilos de peso, a ver, utilizamos 1 gramo. Gracias, doctorita. Muchas gracias. Ahora, no le puedo dar la cápsula de 500. ¿Puedo darle la de 750? ¿O han trabajado con 750? Con 500 han trabajado, ¿no? Sí, con 500, doctora. Bueno, ahora trabajando con 1 gramo, sí saldría, ¿no? Estaríamos dentro, la dosis. Ah, y con 750, doctorita, por favor. Lo revisamos. Estamos dentro, doctora, con 750. ¿Estamos dentro de límites normales? Sí, con 750 sale 64.3. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos los participantes, doctores, con todo mi corazón. A una pacientita de 26 kilos le corresponden amoxi de 500. A un paciente de 35 kilos le corresponde la tableta de 750. Si yo tengo un paciente adulto, tiene 55 o 60 kilos, ¿cuál será la dosis adecuada de amoxicilina?
500, 750 o 1 gramo. Un gramo nos sale 50. 1 gramo. 1 gramo, y con 1 gramo estamos trabajando con la dosis mínima, colegas. Entonces, siempre que trabajemos con un paciente con más de 40 kilos, ya lo vamos a considerar paciente adulto. En relación a la amoxicilina estoy hablando, ¿verdad? Y si tiene más de 40 kilos y necesita amoxicilina, ya no tengo que hacer ni regla de 3, ni ninguna fórmula. Digo simplemente, pesa más de 40 kilos, ya, directamente 1 gramo. Hay que darle directamente 1 gramo a todo paciente adulto. Por más que sea una infección leve, la de 500 es para un pacientito de 26 a 30 kilos aproximadamente. Con este razonamiento, colegas, a partir de ahora, si hay médicos, prescribamos amoxi de 1 gramo. Y si hay colegas farmacéuticas, recomendemos amoxi de 1 gramo a todo paciente adulto. ¿Con qué intervalo, colegas? ¿Cada 8 o cada 12? Cada 8. Cada 8. Créanme que cada 8 va a tener una mejor respuesta el organismo del paciente que solo dándole cada 12 horas. Ni para infecciones leves recomiendo cada 12 horas. Muy bien. Aquí está. Este último ejemplo, mis queridas doctoras, es una paciente del área geriátrica, tiene 65 años y acude a consulta por un intenso dolor en las articulaciones. Se descarta artritis reumatoide. No tiene artritis reumatoide, no tiene características de ser una artritis reumatoide. Solo tiene inflamación en un solo dedito nada más, en un solo dedito o a nivel de la muñeca, nada más. Y no hay rigidez en la mañana. O sea, hemos descartado, según los criterios, hemos descartado artritis reumatoide. Solo tiene artritis, se ha golpeado, se le ha inflamado y le duele a la articulación a esta pacientita. Esta pacientita le dice al médico tratante que tiene gastritis. Normalmente muchos pacientes de esta edad tienen gastritis por su misma edad, porque ya tienen enfermedades concomitantes, porque a veces se quedan solitos, los hijos ya han formado nuevas familias y se han retirado del hogar, ¿verdad? Entonces todo eso genera pena, tristeza, hipersecreción de ácido clorhídrico y desarrollo de gastritis. La paciente le menciona al médico tratante que tiene gastritis por si acaso. El médico le prescribe esto. ¿Es adecuado o no? Recordemos que los AINES, en el caso, o cualquier AINE, por vía oral, normalmente se administra hasta 5 días. No se recomienda más duración de tratamiento cuando se utilizan AINES por vía oral. ¿Por qué? Porque hay mayores complicaciones, a no ser que se le administren dosis bajas por tiempo prolongado, pero dosis bajas. Pero dosis completas, jamás más de 5 días. Bueno, hay excepciones también, no voy a ser tan cerrada, tan pragmática, pero por lo regular al 5.º día ya un proceso inflamatorio ha sido controlado en la mayor parte de los casos. ¿Tienen alguna observación para la receta? ¿El médico se ha excedido en los días? ¿El médico se ha excedido en el intervalo, o en la dosis, o en el horario? ¿Hay algo que está mal acá? Podría adicionarse el omeprazol a ese tratamiento, ¿no? Excelente, doctora. Perdón. El médico tratante se ha olvidado que su pacientita le dijo que tenía antecedentes de gastritis. Entonces, o le debería preguntar qué está tomando para su gastritis, y si no está tomando nada porque las molestias son esporádicas, qué sé yo, pues tiene que iniciar al menos durante la duración de tratamiento con diclofenaco. Si son 5 días de diclofenaco, deben ser 5 días de omeprazol. Y acá el paciente o el médico se ha olvidado, entonces acá hay un error de prescripción por contraindicaciones. Si el paciente tiene gastritis, jamás se le debe administrar un AINE
inespecífico como diclofenaco o aciclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, dipirona, porque estos AINES bloquean a la COX-1 y generan gastritis, ¿verdad? Entonces acá se ha olvidado esta contraindicación el médico y le ha dado un medicamento a la paciente que va a exacerbar su gastritis, condicionándole tal vez una úlcera o hemorragia digestiva alta. Le falta omeprazol, le falta de lejos omeprazol. Muy bien, distinguidos colegas, hemos llegado, nos faltan 4 minutos, pero me gustaría estar dispuesta a alguna pregunta que ustedes, alguna duda que les ha quedado durante la exposición. Adelante. Si no habría dudas, podemos continuar y revisar un ejemplito más. Adelante, colegas. ¿Alguna consulta? Al parecer no. Y espero que la falta de preguntas se deba a que me haya dejado entender por ustedes y no haya dejado dudas. Espero que sí, queridas colegas. Muy bien. El último caso. Este pacientito acude a consulta porque tiene esta piodermitis. El médico le da a la mamá benzatínica y la mamá le dice, doctor, por favor, la benzatínica casi mata a mi hijo una vez, se le ha cerrado la garganta, no puede respirar, casi se muere. Ah, ya, le dice el médico, y le cambia de fármaco. Ya no le da benzatínica para esta patología que en dosis única se trata, precisamente con benzatínica, sino que más bien le cambia a dicloxacilina en suspensión y le da esta receta. ¿El fármaco es adecuado, colegas? ¿Qué opinan? Inicialmente el médico quería prescribirle benzatínica, pero la mamá se opuso y le dijo, no, doctor, la benza casi mata a mi hijo una vez, benzatínica no, nunca más. Y el médico elimina la receta y le da dicloxacilina, pero esta vez por vía oral. ¿Están de acuerdo con esta última receta, doctores? Adelante. Un recuerdo. Si hay alergia a alguna penicilina, seguramente habrá alergia a todas las otras penicilinas. ¿Por qué? Porque toditas las penicilinas, como característica en su estructura química, tienen una base de anillo betalactámico. Y el anillo betalactámico es responsable de las reacciones de hipersensibilidad, reacciones de alergia. ¿La benzatínica tiene anillo betalactámico? ¿Puede causar alergia? Sí. La dicloxacilina es otra penicilina. ¿Tiene anillo betalactámico? Por supuesto. ¿Puede causarle alergia a este paciente? Espero su respuesta, colegas. ¿Sí o no? ¿La dicloxa le causa choque anafiláctico al igual que la benzatínica? ¿Sí o no? Ambas tienen anillo betalactámico responsable de las reacciones de hipersensibilidad. Adelante con su respuesta. ¿Es adecuado darle dicloxa? ¿Sí o no? Vamos, colegas. Una sola respuesta necesito. Anímense, ya está, ya hemos cerrado el aula. ¿Sí o no, colegas? ¿Se le puede o no se le da dicloxacilina a este paciente con alergia a la benzatínica? La dicloxacilina es del mismo grupo. Por ende, ¿le puede causar choque anafiláctico otra vez? Claro. Claro. Sí. Muy bien, mis queridas doctoras, se animaron y eso me deja contenta. Evidentemente, si hay alergia a la benzatínica, habrá alergia a la sódica, habrá alergia a la procáinica, habrá alergia a la dicloxa, habrá alergia a la amoxicilina, todas las penicilinas hay alergia. Lo que hay que hacer en caso de alergia a las penicilinas es dar un macrólido. En este caso, se le podría dar 3 días de acitromicina, una sola vez al día nada más, y listo, se acabó el problema.
Con esta otra receta de seguro se va a desencadenar en el paciente una nueva reacción alérgica y no sabemos con qué características, si leve, moderada, grave o choque anafiláctico. Bien, mis distinguidos colegas, voy a dejar de compartir. Ya son 2 horas que he abusado de manera continua de su atención y me voy a despedir de ustedes y espero con todo mi corazón que el día lunes, porque el lunes tenemos una nueva cita, ¿verdad? Espero con todo mi corazón que el día lunes me acompañen nuevamente. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Estimada doctora, una excelente exposición y también felicitarles a la doctora Legio Puño, Patricia Torres, doctor Luis Ángel y la doctora Giovanca Serrano por su participación. Esa es la dinámica y el espíritu que queremos transmitir, compartir la información científica en esta parte de la farmacología. Agradecer por su tiempo a usted y a todos y cada uno de ustedes en esta jornada que han participado. Como la doctora dice, ¿no? Les esperamos el día lunes al mismo horario para poder seguir aprendiendo un poco más sobre el tema. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Será hasta el día lunes. Hasta el día lunes, mi estimado licenciado, mis estimados.